Felipe Moreno, director de negocio de Finicens. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpad que había un problema con la llamada. Nada, no te preocupes, Felipe. He estado un poco desgranando el estudio que se presentaba, el estudio global de inversión desde Schroders, el 2020, sobre la confianza que teníamos los españoles, ¿no?, en la pensión pública, y parece que no tenemos mucha, así que aquí cobra cada vez más sentido esto de contratar, ¿no?, un plan de pensiones, en lo que, bueno, vosotros seguro que nos podéis ayudar a informar, ¿no?, a los espectadores de qué es lo más importante a la hora de elegir un plan de pensiones, pues como los que ofrecéis desde Finicens. Pues sí, la verdad es que parte de la educación financiera del conjunto de la sociedad es nuestra lucha diaria, ¿no? El que la gente comprenda y que las personas comprendan que con la pensión pública no les va a ser suficiente como para mantener su nivel de vida y los ingresos que han tenido antes previos a la jubilación. Nosotros desde Finicens ofrecemos 5 planes de pensiones indexados de gestión pasiva indexada que obtienen pues una rentabilidad a largo plazo por encima de la media, que están globalmente diversificados y que tienen unas comisiones ultra bajas. ¿Qué significa esto? En un producto eminentemente largoplacista, como es un plan de pensiones, las comisiones cobran especial importancia. Cuando nos vemos que en España la mayor parte de los planes de pensiones cobran su comisión máxima y no son capaces de batir a la media del mercado. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de este estudio es que decían que la mayoría de los españoles, principalmente, bueno, la mayoría, por lo menos un 33%, y dentro de ese 33%, los que dicen, los que se consideran expertos en inversión, en un porcentaje superior, dicen que no entienden mucho, ¿no?, las opciones que tienen a la hora de ahorrar de cara a la jubilación. Vuestros planes de pensiones, no sé, son comprensibles para todo el mundo, son fáciles de comprender, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco, porque claro, hablamos esto de educación financiera, que parece que nos falta y que muchas veces la gente dice, bueno, es que no sé si meterme en esto porque al final no entiendo nada. Hay que dedicarle 5 minutos, ¿no?, a comprender el porqué de invertir en índices alrededor de todo el mundo y con esa gestión pasiva indexada que, dicho así, pues suena un poco rimbombante y al común de los mortales pues igual no le dice nada, pero esto es lógica y sentido común. No es algo que hayamos inventado nosotros, lo lleva haciendo la gestora Vanguard desde hace 40 años y lo que hemos hecho es una aproximación humilde, es decir, replicando esa filosofía de inversión en España para que los inversores puedan beneficiarse de esta gestión pasiva. Al final lo que tiene que comprender un inversor es que el mundo crece, ¿no?, a lo largo del ciclo económico, es decir, da igual que analicemos 7 años, 15 años, 10 años, vamos a ver cómo la economía, si está globalmente diversificada, es decir, si nuestras inversiones no están concentradas en una compañía o en una parte del mundo, una localización geográfica o en una economía en concreto, lo que vamos a ver es que crece y crece a un ritmo más que interesante. Nosotros en la diversificación en 17.000 posiciones combinamos activos de renta variable, lo que son acciones, activos de renta fija, que son bonos tanto de gobiernos como de compañías, y además introducimos el oro como un valor refugio y un amortiguador en momentos de incertidumbre, que también sigue creciendo a largo plazo, y REITs inmobiliarios. Con esto que conseguimos más de 17.000 posiciones en planes de pensiones para que el inversor esté globalmente diversificado. Significa que lo que le pasa a una compañía en concreto, a una operadora de telecomunicaciones francesa, en un momento dado, a una compañía tecnológica americana, da igual, porque está absolutamente diversificada esa cartera en más de 17.000 posiciones. Si alguien entiende que con más diversificación reducimos el riesgo, que con ese asset allocation alrededor del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en los países emergentes, conseguimos diluir los riesgos porque la volatilidad que asumirá nuestra cartera estará mucho más controlada, pues es fácil que comprenda que en una de las 5 carteras adheridas a esos planes de pensiones, es decir, en uno de esos 5 niveles de riesgo con más peso en renta fija o en renta variable, depende de la adversión del riesgo del inversor y en qué momento de su ciclo se encuentre, pues encontrará una solución, entendemos, perfecta para la gestión de esas pensiones que a largo plazo pues serán mucho más beneficiosas que la media. Y no solo, insisto, por esas bajas comisiones que ofrece Finicens, donde hemos bajado también nuestra comisión de gestión para hacer un producto mucho más interesante para los inversores, sino en esa alta diversificación de la gestión pasiva indexada que nosotros venimos a proponer en España. ¿Cualquier momento es bueno para contratar un plan de pensiones o es mejor una edad que otra, un momento del año mejor que otro? ¿Cuándo, no sé, cuándo es el momento óptimo? O no sé si cualquiera es bueno, claro.
Desde ya, o sea, es decir, al final todos los patrimonios deben pensar en ahorrar. Todas las personas, parte de los ingresos de la renta, de sus nóminas, de sus ingresos derivados de su actividad profesional o del rendimiento de su patrimonio, deberían guardar una parte para la jubilación. Y esto es importante, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que la tendencia es gastar y no ahorrar. Y lo que procuran muchos incumbentes tradicionales, muchas entidades financieras, es que te endeudes, que saques tarjetas de crédito. Y ese mensaje está calando también a la gente joven, ¿no? Con alguna inspiración incluso de algún neobanco, me atrevería a decir. Nosotros lo que defendemos es que parte de esos ingresos que puedas tener al mes los ahorres, que cuanto antes empieces es mejor. Tenemos estudios que demuestran que si alguien desde su primer trabajo, incluso cuando empieza a trabajar de becario y siendo muy joven, empieza a retirar una parte todos los meses, desde 50 euros al mes puede hacerlo, al final de su trayectoria profesional se jubilará millonario, ¿no? Y al final lo que nosotros venimos a defender es eso, con esa sistemática aportación y siendo constante a lo largo del tiempo, el interés compuesto jugará en nuestro beneficio y además en esa diversificación global pues obtendremos rentabilidades pues muy por encima. Combinado con las comisiones más bajas del mercado en muchos de los productos, pues lógicamente conseguiremos un resultado extraordinario. Es muy sencillo. Felipe, ya que nos estás contando esto de estos planes de pensiones con de los más baratos del mercado, si alguien tiene ya contratado un plan de pensiones y dice, oye, pues me interesa este de Finicens, ¿cómo puede traspasarlo? A golpe de clic, es decir, desde nuestra aplicación lo que va a hacer es introducir pues el número del plan de pensiones y automáticamente nuestra back office, nuestro back office va a reclamar ese plan de pensiones de la gestora en la que esté y lo traerá a Finicens, ¿no? Nosotros hemos intentado automatizar todo el sistema para que sea lo más ágil, lo más sencillo posible, porque ahí reside parte de nuestro éxito. Son más ya de 10.000 clientes, estamos de enhorabuena porque hemos superado esa cifra y lógicamente pues se están viendo beneficiados de esta usabilidad que la tecnología nos lo permite acercar al cliente. Es realmente muy sencillo. ¿Cómo se hacen las aportaciones a vuestros planes de pensiones? Pues tú decides, ¿no?, lo que quieras hacer con un recibo domiciliado y dices, oye, quiero aportar todos los meses 50 euros, quiero hacer una aportación porque estamos, y ahora lo decíamos, ¿no?, en la última quincena de diciembre parece que es como la última llamada del año de, oye, aporta tu plan de pensiones, consulta con tu asesor fiscal, hazte tu simulación, qué desgravación puedes tener. Este año recordemos que todavía tenemos el beneficio fiscal hasta 8.000 euros de desgravación en nuestra declaración de la renta, en el IRPF, en la base, y ya veremos lo que sucede el año que viene, pero nosotros lo que animamos a las personas, a los inversores, a los ahorradores, es a que hagan el máximo aportación para que se puedan desgravar, pues lógicamente la mayor cantidad posible y además acumulen ese capital que en su jubilación pues necesitarán o en alguna contingencia que pueda suceder previa a la jubilación. Y en relación a esa reducción, ¿no?, de la desgravación que llegaría el año que viene en los planes de pensiones, hay quien puede plantearse que lo mismo es mejor buscar un buen fondo de inversión. No sé cómo lo ves tú. Absolutamente, es una duda que nos llega constantemente a nuestras oficinas y lo que nosotros venimos a defender es que tenemos tres verticales de producto, tenemos planes de ahorro para aquellas personas que todavía no tienen un capital que puedan ahorrar, tenemos carteras de fondos de inversión indexados y tenemos planes de pensiones. Muchos de nuestros clientes tienen los tres productos, incluso en la vertical planes de ahorro tenemos patrimonios o personas que lo que hacen es también ahorrar en Finicens Niños, que es una derivada también que tenemos para que los padres puedan ir aportando sistemáticamente a sus hijos y que así pues en su mayoría de edad alcancen un nivel de inversión interesante de cara a universidades, de cara a compras de viviendas, etcétera. Y lo que venimos a decirles es, oye, podemos combinar perfectamente esas carteras de fondos de inversión con planes de pensiones. Por lo tanto, que se ajusten a la mayor desgravación fiscal en los planes de pensiones, que para eso los tenemos, y que el resto de su dinero lo invierta a través de las carteras de fondos de inversión indexados, que son pues excelentes y ahí están los datos de rentabilidades de principio de año, donde en un año muy complicado se han vuelto a comportar de manera excelente. Si todo cae, lógicamente caeremos en esos momentos, esto no es magia, pero es verdad que como caemos mucho menos, la recuperación es mucho más rápida. Y si necesitamos rescatar ese plan de pensiones antes de tiempo por por alguna circunstancia que nos ocurra en la vida, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues directamente se comunica uno con la gestora, con nuestra gestora, con Finicens. El plan de pensiones lo tenemos con Caser, se comunica a Caser y se rescata. Pedirán un justificante, evidentemente, pues imaginemos, ¿no? Si hay una desgracia, una invalidez permanente, o hay, pues bueno, un paro de larga duración, o hay alguna contingencia, que son causas excepcionales previas a la jubilación del partícipe, pues lógicamente puede ejercer un rescate. Pero igual de sencillo que lo contratamos, así lo rescataremos, ¿no? Es parte de esa transparencia y de esa honestidad que Finicens quiere acercar a sus inversores. Felipe, recuérdame un poco la rentabilidad de esos planes de pensiones para cualquiera que esté interesado antes de despedirnos. Sí, mira, el más conservador, que sería el plan de pensiones 1 de Finicens, lleva una rentabilidad del 2,80% desde principios de año. El plan de pensiones 2, que aumenta un poquito la exposición a la renta variable, lleva un 3% de rentabilidad positiva desde principios de año. El plan de pensiones 3 está en un 3,15, 3,10% de rentabilidad positiva desde principios de año, superando ese 3%. El 4 se encuentra también en un 3% de rentabilidad positiva y el 5 en un 3,50%. Bueno, pues son rentabilidades pues muy interesantes. Desde luego que sí. Felipe Moreno, director de negocio de Finicens, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, y ahí queda esos planes de pensiones de Finicens, que desde luego hay que empezar a pensar ya todos, incluso los más jóvenes, en la jubilación, aunque no queramos pensarlo todavía. Efectivamente, gracias a vosotros. Gracias, Felipe.